Esta conferencia de Forum, una vez inicie, será transmitida en su totalidad por la plataforma de Medcon Go y a través de las redes sociales de Canal Eco, y también podrá revivir por la pantalla de Eco TV, Canal 28 y 1028 de Cable Onda, hoy a las 8:30 de la noche. En esta oportunidad, Medcon les presenta una conferencia sobre el rol de la banca panameña desde la moratoria hasta la reactivación económica, con los expositores Amaury Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, y Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá. Muy buenas tardes. En esta oportunidad llegamos a nuestros clientes y audiencias de forma digital. La pandemia nos obliga a un distanciamiento social y es por eso que hemos coordinado para que nos acompañen y participen en el tema de forma virtual a través de Zoom. Esta es la plataforma de Medcon, también Medcon Go, y a través de los medios digitales de Canal Eco. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Presenta. Bienvenidos a una nueva conferencia de Forum Medcom. Esta es la quinta edición. La crisis sanitaria y económica originada por la pandemia encontró en Panamá una banca sólida. La importancia de preservar el sistema bancario deriva del papel fundamental que tienen los bancos de contribuir en el financiamiento de los créditos para levantar la economía y con ellos los empleos. En mayo, el Gobierno Nacional anunció un acuerdo con los bancos de una moratoria para préstamos bancarios hasta el 31 de diciembre de 2020. En junio, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 287 que incluye una segunda fase de moratoria bancaria. Sobre estos temas profundizaremos en este fórum y de inmediato veamos el informe que nos preparó el equipo de Telemetro Reporta. En 30 años, el sistema económico y financiero de Panamá ha funcionado sin problemas, salvo la crisis del 87 provocada por los militares y que terminó en una invasión militar, pasando por las crisis mundiales del 2001, del 2008 y del 2009, pocos eventos externos han perturbado el sistema. Una economía dolarizada que evita devaluaciones, una inflación muy inferior a la de los países de la región y un sistema bancario manejado adecuadamente sobre la base de estándares financieros internacionales han permitido obtener resultados satisfactorios en las últimas décadas. Esta economía panameña dolarizada se convirtió en el principal reto a superar al comienzo de la pandemia del COVID, ya que al no tener un banco central no hay políticas monetarias macroeconómicas que controlen los flujos de efectivo y enfrentar la crisis. Esta situación ha sido compensada por el gobierno al obtener líneas de crédito y fondos vía mercados financieros internacionales mediante emisiones de títulos que reemplazan la labor que desarrollaría un banco central. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el impacto de la pandemia podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en el 2020 y al aumento a 2 dígitos en las cifras de desempleo. En Panamá, el sector bancario representa el 90% del sector financiero. Está compuesto por 42 bancos que operan con licencia general y que están autorizados para ofrecer créditos y captar ahorros en la República de Panamá. Hay 18 bancos de licencia internacional, los cuales solo pueden tener operaciones en el exterior, y 10 bancos de representación, los cuales tienen oficinas para tener presencia en el país, mas no pueden realizar operaciones bancarias. En Panamá existen 9 bancos identificados como de importancia sistémica, es decir, que cumplen con las características establecidas por las normas vigentes plasmadas por el Comité de Basilea. Estos bancos representan más del 70% de todas las operaciones activas en el sistema bancario o bancos de licencia general. Esta concentración se da también en las cuentas de ahorros, ya sea depósitos de cuenta corriente o plazo fijo o ahorro corriente. La Superintendencia de Bancos de Panamá mide la solidez financiera de la banca con 4 variables importantes: liquidez, solvencia, rentabilidad y la calidad de la cartera. En su último reporte del mes de mayo, la Superintendencia de Bancos dijo que el centro bancario se mantiene estable y con saludable liquidez, que tuvo como fuente de fondo el aumento de depósitos de bancos extranjeros en las plazas del país por el orden de 528.4 millones. Los créditos internos con un saldo de 55.509 millones representaron una reducción de cartera de 62 millones frente al mes anterior. El volumen de desembolsos presentó 589 millones, una disminución de 26.2% si se compara con los desembolsos realizados en el mes de abril.
En lo que respecta a las utilidades del centro bancario, es decir, los bancos de licencia general e internacional, la superintendencia explicó que los mismas alcanzan un nivel de 610.4 millones, lo que representa una contracción de 20.3% respecto al mismo periodo del año anterior, y los activos mantienen una tendencia estable con un total de 28.819 millones, lo que representa un aumento de 0.6% respecto al cierre de abril del 2020. Bueno, y para hablar sobre el rol de la banca panameña desde la moratoria hasta la reactivación económica, nos acompaña el superintendente de Bancos de Panamá, Amaury Castillo, y vamos a conocer más sobre su experiencia profesional a continuación. Amaury Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, consultor externo especializado en asuntos legales, bancarios, regulatorios y estratégicos. Fue asesor técnico del Programa para el Mejoramiento de la Transparencia e Integridad del Sistema Financiero Panameño, financiado por el BID. Fue secretario general de la Superintendencia de Bancos, asesor del Superintendente de Bancos para Asuntos de Promoción de Panamá, como Centro Bancario Internacional de Defensa de los Servicios Financieros Internacionales. Se desempeñó como asesor de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores para Asuntos de Fortalecimiento Institucional. Participó en varias juntas directivas como director independiente de instituciones bancarias locales e internacionales, de empresas fiduciarias y de casas de valores. Exdirector independiente del Buró de Crédito APC Intelidad S.A., socio fundador de la firma de abogados y de consultoría Amaury Castillo & Co. Pertenece al Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos Empresa APEDE y del Instituto de Gobierno Corporativo, Capítulo de Panamá. Bueno, la Superintendencia de Bancos de Panamá es una institución autónoma del Estado cuyo principal objetivo es velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario panameño. Gracias por aceptar nuestra invitación. El señor Amaury Castillo nos acompaña en el día de hoy. Estamos todos muy agradecidos de que esté aquí y de que pueda dar inicio a su exposición. Gracias, Caroline. Muy amable. Realmente agradezco mucho a la corporación Medcom el habernos invitado a participar y poder, de alguna manera, compartir algunas reflexiones y algunas consideraciones con respecto al rol de la banca panameña desde la moratoria, por supuesto, y también hay que ver hacia lo que viene por delante, ¿no? Que en gran medida son muchísimos desafíos, pero por supuesto que la apuesta está en la posibilidad de que el país se pueda recuperar y se pueda reactivar a nivel de la economía. Yo, gracias por la presentación. La verdad es que me siento muy honrado de poder dirigir una institución que, como bien lo has expresado, es una autoridad técnica compuesta de personas profesionales de extraordinaria capacidad profesional, con una carrera a nivel de la regulación y de la supervisión bancaria realmente destacable y que en términos muy generales aporta con su conocimiento y experiencia en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo. Yo quisiera, para ponerle un poquito de orden a la presentación que te hemos preparado para compartir con tu teleaudiencia, una agenda de 8 puntos que vamos a darle una mirada muy rápida, ¿no? Para poner un poquito en contexto, básicamente saber cómo está el centro bancario panameño a junio del 2020. Tenemos información mucho más reciente. Los préstamos modificados, es importante, digamos, conocer cuán efectiva han sido las medidas y las acciones que ha tomado la Superintendencia de Bancos ante una coyuntura económica tan compleja como la que estamos viviendo. Por supuesto que hay un elemento importante que entra al escenario, que es la ley de moratoria, es la ley 156 del 2020. ¿Qué medidas adicionales en materia, digamos, de supervisión ha implementado la Superintendencia de Bancos? Medidas temporales y flexibilizaciones que también hemos tenido que adoptar. El funcionamiento de la Superintendencia de Bancos durante una pandemia de esta naturaleza, obviamente que también nos ha puesto algún grado de presión para poder continuar prestando el servicio. La atención al consumidor bancario, que nos parece uno de los elementos más importantes a compartir con ustedes y unas conclusiones finales, si me lo permiten.
Para entrar en materia, creo que es importante poner en contexto dónde está Panamá y dónde está el Centro Bancario Internacional. Las cifras hablan por sí solas. A pesar de que estamos viviendo probablemente una de las catástrofes más importantes de los últimos 100 años, entendida esta como una crisis sanitaria con unas consecuencias muy importantes a nivel de la economía de los países, a nivel social y por supuesto desde el punto de vista financiero, la labor que tiene la Superintendencia de Bancos es evitar a toda costa que se pueda generar una crisis financiera. Y las cifras al 30 de junio de alguna manera demuestran que aún existe una solidez financiera a nivel del centro bancario y a nivel del sistema bancario. El país sigue generando la confianza que es lo que soporta de alguna manera cualquier sistema financiero del mundo. Y Panamá no escapa a ello. Los activos, para mencionar, al cierre de junio, representan 129.189 millones de dólares, lo que representa un crecimiento porcentual de 6.8% con referencia al mismo periodo del año anterior. En términos de la liquidez, es importante rescatar de que efectivamente es uno de los indicadores que la Superintendencia de Bancos mide de manera semanal 2 veces por semana. Y en ese sentido aún nos encontramos con un nivel de liquidez legal que dobla el mínimo de requerimiento legal establecido por la regulación bancaria. En términos de las utilidades, es claro que ya se siente un cierto grado de contracción. La economía se encuentra en este momento paralizada, producto de medidas que apuntan hacia la no propagación de un virus y en consecuencia el nivel de negocios del centro bancario y del subsistema bancario pues ha disminuido notablemente, lo que refleja una disminución o una contracción en las utilidades que van del periodo. En términos de la rentabilidad en función a los beneficios que se generan por activos ponderados por riesgo, también sentimos que hay pues indicadores que de alguna manera denotan cierta fortaleza a nivel del periodo. A nivel de eficiencia, los bancos obviamente siguen generando un índice de eficiencia operativa muy importante. De hecho, este es un indicador que a menor valor significa que efectivamente hay una mejora en la eficiencia operativa. Por lo tanto, si lo comparamos con similar periodo del año anterior, ha habido, digamos, una disminución de 1.5%, lo cual es muy positivo. Desde el punto de vista de crédito, analizado con respecto al Producto Interno Bruto, esto es un indicador que de alguna manera genera, digamos, el grado de profundidad que tiene la banca panameña a nivel del sector económico. Y es un indicador que de alguna, pongámoslo de esta manera, o sea, que refleja que el país podría tener una posibilidad de recuperación más rápida que algunos países, digamos, de la región. De hecho, es un indicador que se sitúa dentro de los 3 países con mejor profundidad bancaria a nivel de la región. Y un elemento que creo que es importante compartir con ustedes es, digamos, el número de empleados. Claramente el sector bancario y el sector financiero en su conjunto es un generador importante de empleos bien remunerados, pero ya se ven algunas, digamos, consecuencias o resultados de una situación complicada donde los bancos, por un lado, tienen una presión en su liquidez por algunas medidas que se han tenido que adoptar en términos de salud pública, como es el confinamiento, la cuarentena total. Por lo tanto, no hay una actividad económica y por lo tanto hay una afectación también por parte de los clientes de la banca, lo que ha producido también que los bancos hayan tenido que tomar algunas medidas para procurar que su eficiencia operativa se ajuste mejor a una realidad muy complicada. Por lo tanto, hay ya una disminución de 830 plazas de trabajo en el sector bancario.
creo que es importante que le podamos compartir con la teleaudiencia y para quienes nos miran por otros mecanismos electrónicos, cuáles han sido, digamos, los efectos o los resultados y el desempeño de la aplicación de las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos de manera prudencial. En ese sentido, la Superintendencia en el mes de marzo crea y emite un acuerdo bancario que le da a los bancos cierta flexibilidad para poder acordar con sus clientes modificaciones a los términos y condiciones originalmente pactados en sus contratos de préstamo. Esto ante una coyuntura que en aquel momento sentíamos nosotros, probablemente de manera ingenua, de que el tema de la pandemia iba a ser un tema muy temporal. Pero hoy estamos aquí hablándoles a ustedes al terminar o concluir el mes de julio y todavía estamos en una situación muy, pero muy incierta en términos, digamos, de cuándo se va a abrir, digamos, los diferentes bloques de actividades económicas y va a empezar, digamos, a generarse mayor actividad a nivel económico, entendiendo también que por el otro lado hay indicadores de aumento de casos positivos y un índice también de letalidad que desde el punto de vista de la proporción de la población panameña reflejan, digamos, preocupaciones. Por lo tanto, no estamos viendo, por lo menos lo que las autoridades nos han dicho, una apertura, digamos, en el muy corto plazo. Pero el propósito de esta norma, yo creo que es importante dejar claro a la audiencia, es que lo que se buscaba principalmente en adición a poder brindar algún tipo de alivio financiero, era proteger en gran medida la cartera de crédito de mejor calidad. ¿Qué significa esto? Al final es proteger la cartera de crédito que al cierre de febrero de este año no tuviese una morosidad mayor a 90 días. Y eso representaba prácticamente el 95-96% del total de la cartera de crédito a nivel local. Estas medidas son aplicables igualmente para préstamos de consumo, es decir, para las personas e individuos y familias, pero también no tenía ningún tipo, digamos, de restricción para ser aplicables a los créditos corporativos, empresariales, no importa el tamaño, para micros, pequeños, medianas y grandes empresas. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos ha venido publicando semanalmente, porque es un indicador que nosotros venimos viendo de manera semanal, cómo van los préstamos modificados. Y con cierre o con cifras al 22 de julio, estábamos viendo que había un número de deudores ya con créditos modificados que ascendían a la suma de 993.135 personas que ya gozaban de este beneficio. Esto es reporte de 39 bancos y el monto total de los créditos modificados a esa fecha totalizaban algo así como 27.366 millones de dólares, lo que representa poco más o menos alrededor del 40% de la cartera total de crédito en el país. Estas cifras van variando porque los bancos periódicamente, semanalmente, están haciendo ajustes, están trabajando, digamos, con sus clientes, buscándole la solución más ajustada a las necesidades, o mejor dicho, a la nueva realidad que los deudores vamos de alguna manera teniendo frente a una situación económica bastante incierta. En ese sentido, como les comentaba, en términos de préstamos de consumo, ya hay por el orden de 121.890 clientes que se han beneficiado en términos de sus préstamos de auto, lo que totaliza algo así como 1.323.000 millones de dólares, al igual que para créditos o préstamos personales hay un número que excede los 200.000 personas con una cartera que debe estar por el orden de los 2.119 millones de dólares,
al igual que para tarjetas de crédito, aquí podemos ver que el número de clientes es mayor. Este es un país que efectivamente el mecanismo de financiamiento a través de tarjetas de crédito es muy relevante. Y por supuesto las hipotecas residenciales, que también era una parte muy importante y que había muchísima preocupación en términos, digamos, del consumidor y del cliente bancario en una situación donde pues claramente ha habido una afectación en los empleos, ha habido una afectación en los ingresos y había que encontrar alguna solución. Esto es en función a normativa bancaria, al Acuerdo Bancario 2-2020, que es precisamente una norma que responde a necesidades técnicas, porque la banca es una industria que tutela de alguna manera el Estado, pero sobre la base de ¿qué? De la confianza que debe existir, porque la banca trabaja con recursos de los depositantes. Entonces, eso es muy importante poder compartirlo. Por el otro lado, hemos igualmente a nivel de la superintendencia aprobado una serie de normas que buscan precisamente poder dar alivios adicionales a los clientes, por un lado, y por el otro lado también otorgar cierto grado de flexibilidad a los bancos. Es por ello que el Acuerdo Bancario 5-2020 reconoce en la regulación bancaria un tipo de garantía nueva que de alguna manera la ANPIME, que es la autoridad para la pequeña y mediana empresa, creó con el propósito de incentivar precisamente el crédito en las micro y pequeñas empresas. Dada que la regulación bancaria establece cuáles son esas garantías admisibles para poder mitigar el riesgo de crédito, se incorporó esta como producto, digamos, precisamente de la pandemia. Por el otro lado, tenemos la resolución 4 del 2020, que prorroga temporalmente también la vigencia de los informes de avalúos en los expedientes de crédito de los bancos. Esto le da un alivio importante al banco, pero sobre todo a los clientes que de tiempo en tiempo, en función a la regulación bancaria, tenían que ajustar o actualizar esos avalúos. Y por último, y no menos importante, entre otras medidas que hemos aprobado, quisiera destacar también una circular de la superintendencia donde se establece con mucha claridad la prohibición de cobros de intereses sobre intereses o tasas de interés por mora o la capitalización de los intereses sobre estos préstamos modificados en una, digamos, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Ahora, desde el punto de vista de la superintendencia de bancos y su función en la, digamos, con respecto a la regulación y la supervisión de la industria bancaria, hemos tenido también que ser muy capaces de adaptarnos de manera muy rápida, como lo ha hecho la banca. Los servicios bancarios han sido, digamos, de esos pocos servicios que se han mantenido prestándose por ser considerados servicios, digamos, de interés público. En ese sentido, la superintendencia, en su función de regulador y de supervisor, ha tenido también que mantener su ritmo de trabajo y continuar prestando el servicio. Para ello, pues básicamente lo que hemos tenido es que adaptarnos de una manera muy rápida para poder ajustar muchos de nuestros procesos internos en materia de supervisión, particularmente, y en materia inclusive del trabajo que tenemos que hacer a nivel, digamos, interno y de cara a los bancos y de cara también a los clientes y consumidores bancarios. Por el otro lado, tenemos también algunas medidas que hemos adoptado de salud, de bioseguridad, que también son muy importantes para preservar y cuidar la salud, no solamente de nuestros colaboradores, sino también de los clientes y de los colaboradores de los bancos, que es a quienes nosotros les prestamos un servicio. Y ni hablar de la necesidad que tuvimos de poder adaptarnos muy rápidamente al teletrabajo. Hoy día el 30% de nuestra fuerza laboral trabaja en las oficinas, pero el otro 70% prácticamente está teletrabajando desde sus casas. Y para eso ha habido que adaptar toda una serie, digamos, de procedimientos internos
de adoptar medidas de seguridad y sobre todo de ciberseguridad y de seguridad de la información para de alguna manera asegurar la información de la cual nosotros somos custodios. Igualmente se ha mantenido y reforzado los canales de atención a clientes bancarios para las consultas, para los reclamos, que obviamente durante este periodo se han mantenido. Pero muchas de estas cosas realmente ya estaban, probablemente no habían sido explotadas o no habían sido utilizadas de una manera tan, digamos, necesaria como lo estamos haciendo hoy día durante la pandemia. Estos son parte, digamos, de los canales en donde pueden ustedes también acceder y pueden contactar a la Superintendencia de Bancos de cara, digamos, a poder presentar algún tipo de consulta o de cara a poder, de alguna manera, presentar algún tipo de reclamo a través de nuestras oficinas en la ciudad de Panamá, y también tenemos oficinas en la ciudad de David y en la ciudad de Chitré. Ahí están nuestros correos electrónicos, nuestro sitio web, y también estamos en todas las redes sociales. Yo quisiera poder compartir, digamos, algunas reflexiones que creo que son muy, pero muy importantes, Carolyn, en el sentido de que la superintendencia debe mantenerse activa, ¿no?, en el proceso de supervisión de la banca. Es claro de que allí tenemos que hacer y poner nuestro énfasis, porque la banca tendrá un papel protagónico para la recuperación, para la reactivación y lo que yo he denominado la reconstrucción de la economía. No hay otra posibilidad. Necesitamos un sistema financiero sano para que la banca efectivamente sea un actor protagónico, y la superintendencia, desde digamos, la responsabilidad legal que tiene, debe mantener ese equilibrio jurídico entre los bancos y sus clientes. Y quisiera de alguna manera resaltar los clientes. Los clientes no solamente son los deudores del sistema, y que ha habido, pues de alguna manera, una situación de estrés, de tensión, de incertidumbre, sino que por el otro lado también están los depositantes, que son la principal fuente de financiamiento que utilizan los bancos para poder colocar esos créditos. Hay que ver en su contexto completo. La fiscalización del cumplimiento de esas normas contenidas en la ley es fundamental. Por supuesto que la ley de moratoria, como lo mencionamos hace un momento, presenta también a la Superintendencia de Bancos un reto muy importante, porque de alguna manera, aunque la intención es buena, no queda claro, digamos, y es parte de la obligación que tenemos nosotros ahora de reglamentar la ley de moratoria para efectos de que la misma pueda conciliar el propósito, que es de darle algún grado de alivio a los clientes, pero sin trastocar los requerimientos y las normas prudenciales que establece la Superintendencia de Bancos. Es claro de que esta pandemia también ha obligado a los bancos a tener que poner a sus clientes medios alternos digitales para poder, digamos, prestar los servicios. Eso yo creo que va a ser un elemento muy importante que va a cambiar la dinámica del servicio bancario. Y por último, la superintendencia, pues obviamente tendrá un papel fundamental en el desarrollo de una resiliencia financiera y operativa con respecto a esta crisis que estamos viviendo, y que sin duda alguna es una de las peores crisis inéditas, porque normalmente estas crisis son originadas, y lo escuchaba esta mañana de un economista, o por temas financieros o sencillamente por temas, digamos, por ejemplo, las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es una crisis originada por un tema de salud pública. Con esto concluyo, Carolyn, esperando a poder absolver cualquier consulta o pregunta que tengas a bien hacer.
Bueno, muchísimas gracias por esta exposición. Quería hacer brevemente un par de preguntas o profundizar un poquito. Uno, en la ley de moratoria, en respecto a la ley de moratoria, dos cosas. Dice, ahora les toca reglamentar esta ley. ¿Cuáles son los avances que hay sobre esta reglamentación y cuándo se van a hacer públicos para poder justamente entender cómo va a ser el juego, ¿no? Ahora con esta nueva ley de moratoria? Y lo segundo, específicamente en esta ley y a futuro, ¿cuál es el rol específico que debe jugar la Superintendencia de Banco en las legislaciones bancarias? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede? ¿Y qué rol específicamente juegan ustedes o jugaron también en la ley de moratoria? Gracias, Carolina. Excelentes preguntas. Sin duda alguna, el tema de la ley de moratoria es un tema que desde nuestra perspectiva no era necesario. Sin embargo, hoy día es ley de la República y la superintendencia tiene que velar por su estricto cumplimiento. Dicho eso, en este momento nos encontramos precisamente trabajando en un proyecto de acuerdo que busca precisamente reglamentar en lo que a los préstamos bancarios se refiere, lo que establece la ley 156 del presente año. Pero claramente esa facultad no las debe otorgar el órgano ejecutivo, porque la ley claramente dice que será el órgano ejecutivo a quien le corresponda reglamentar la ley. Siendo una materia tan especializada y que la propia ley bancaria efectivamente le asigna esa responsabilidad a la superintendencia de poder reglamentar cualquier ley en materia bancaria, nos encontramos en este momento con nuestro equipo de trabajo, junto con también el equipo de abogados del Ministerio de la Presidencia, tratando pues de elaborar el texto que le va a dar, digamos, cierta certeza y va a cerrar algunas brechas que al momento se han creado. Desde el punto de vista a futuro, Caroline, o sea, los desafíos son monumentales. Realmente esta situación, lo decíamos esta mañana, había de alguna manera la posibilidad, digamos, que todos los reguladores bancarios hagan unas pruebas de estrés, unas pruebas de tensión sobre escenarios, digamos, más conservadores, sobre escenarios que son un poco más menos conservadores. Nosotros nos abocamos ante, digamos, un momento en donde esos escenarios de estrés se van a poner en la práctica. Es decir, vamos a vivir unos momentos donde todo va a requerir por parte, digamos, de todos los panameños y del mundo entero, o sea, el mejor enfoque, la mejor disciplina para poder, digamos, salir adelante en esta crisis que resulta ser, digamos, muy complicada. Tenemos que ser realistas, es una situación donde pareciera que todo juega en contra, pero en la medida que tengamos la capacidad, tengamos, digamos, las habilidades, la inteligencia, nosotros en la superintendencia estamos abiertos a escuchar, estamos escuchando mucho, somos escuchas activas, porque es claro, la solución no necesariamente la podemos generar nosotros solos, es digamos, una solución mancomunada. Bien, entendemos un poco entonces este rol que deben jugar. Hablando de escenarios, usted hablaba de los escenarios que están, yo quisiera hablar un poquito de pronósticos. Nosotros hemos visto en los últimos años una plaza que es relativamente pequeña con muchos jugadores, digamos, en la plaza. Estábamos viendo 42 bancos con licencia general, tenemos representaciones internacionales, bancos internacionales. ¿Cuál es el pronóstico de lo que va a pasar? Ya veíamos fusiones, adquisiciones. Evidentemente, lo que ha pasado tiene que afectar un poco en lo que va a ser el sistema financiero y quisiera saber cuál es la visión que tiene la superintendencia de lo que va a pasar en el mercado. Mira, yo creo que tú lo has dicho muy claramente. No creo que vaya a pasar nada distinto a lo que ya está pasando. Es decir, ya estamos viendo, digamos, la consolidación de bancos. Ya estamos viendo esas fusiones, esas adquisiciones. Probablemente esta crisis lo que haga es que acelere más esos movimientos,
porque claramente hay, digamos, es un negocio que aunque en lo personal me gusta que haya, digamos, esa heterogeneidad a nivel de los bancos, que haya esa posibilidad de poder ir a varias instituciones y verificar, bueno, qué me puedes ofrecer tú, qué tasa me puedes ofrecer tú. También hay que reconocer que hay cierto grado de concentración. Es decir, probablemente pocos bancos tienen y lo han hecho muy bien, digamos, una concentración, una participación de mercado importante. Y yo creo que eso también da cierta estabilidad, pero todos debemos, digamos, tener como horizonte y como base la confianza. Al día de hoy, Caroline, la confianza afortunadamente se mantiene. Y eso es importante porque no solamente los bancos, nosotros también como individuos, si no tuviéramos la confianza, obviamente difícilmente estaríamos aquí conversándole a tu teleaudiencia. Así que yo creo que allí lo que vamos a seguir viendo son esas consolidaciones. Bueno, muchísimas gracias a Mauri Castillo por estar aquí, de la Superintendencia, por ilustrarnos, y creo que muy valiosa toda su exposición y lo que ha podido compartir con nosotros hoy. Si me lo permites, termino con esta frase que me encanta y la escuché por primera vez esta mañana. Ok. Nathan Mayer Rothschild fue un banquero judío alemán, y tiene una cita que a mí me impresionó muchísimo y dice: hace falta una gran osadía y una gran cautela para poder amasar una gran fortuna. Pero una vez lograda esta, hace falta 10 veces más osadía y cautela para poder mantenerla. Yo creo que ahí, con esto concluyo, tenemos un centro bancario robusto, y la superintendencia lo va a hacer, lo que haga falta para mantenerlo vivo durante toda esta pandemia y después de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Yo de igual manera me quedo también con la superintendencia, el equilibrio jurídico entre los bancos y los clientes, ese ente independiente que debe y tiene que seguir rigiendo como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, y en la segunda parte de esta edición de Fórum vamos a conocer en detalle el rol del Banco Nacional de Panamá en la reactivación, en la tan anhelada reactivación económica, las líneas de acción de esta institución y los términos del alivio financiero. Tenemos un informe del equipo de Telemetro Reporta que nos introduce a este tema. La banca en Panamá será el motor de la recuperación económica post-pandemia. El crédito será fundamental tanto para el sector empresarial como para las personas, lo que puede agilizar la recuperación económica, aumentando el consumo y por ende permitiendo el desarrollo de obras, aumentando el empleo y mejorando los ingresos. Según un informe macroeconómico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe, el daño económico por el impacto de la pandemia del coronavirus se extenderá al 2021 y 2022. A menos que los gobiernos implementen programas bien enfocados para amortiguar sus efectos. Este reporte también incluye recomendaciones de políticas fiscales, monetarias y financieras para los países. Según el informe, en la gran recesión del 2009, la región sufrió una caída de su Producto Interno Bruto del 2%, pero se recuperó y creció al 6% en el 2010, gracias a un renovado acceso a los mercados de capitales, solidez fiscal y altos precios de materias primas. El Banco Interamericano de Desarrollo asegura que el reto en esta ocasión va a ser encontrar la mezcla correcta de políticas que aseguren una rápida recuperación. El reporte incluye 4 escenarios de impactos externos: moderado, fuerte, severo y extremo. El escenario severo implicaría una pérdida del 12.2% del Producto Interno Bruto de la región a lo largo de 3 años. Y el escenario extremo se traduciría en una pérdida de 14.4%. El reporte pretende marcar una ruta de navegación para los países de cara a las incertidumbres sobre la naturaleza del virus, sus formas de contagio y su contención. El acceso al crédito podría tornarse más difícil. Los países pueden buscar mayores eficiencias, reasignar gastos que no son esenciales. Las intervenciones deberían estar calibradas con cuidado y evaluadas para asegurar que alcancen los beneficiarios que más lo necesitan. El Banco Interamericano de Desarrollo aclara que el uso de escenarios en lugar de un solo número de proyección económica es para ayudar a los formuladores de política a que naveguen mejor en la incertidumbre por la naturaleza inédita de la pandemia. Según el reporte, de momento, los riesgos están sesgados hacia los escenarios menos optimistas.
Bueno, y el segundo conferencista de Fórum es el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, y vamos a ver sobre su perfil profesional. Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, gerente general de la principal entidad bancaria del país, Banco Nacional de Panamá. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Empresariales y Administración de Negocios del Babson College en Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. Fue primer vicepresidente de Desarrollo de Negocios Corporativos en Multibank. Fue vicepresidente ejecutivo a cargo de Banco 1 en Costa Rica. Fue vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial de Banismo. Fue vicepresidente general de Pribanco durante su fusión con Banismo. Fungió como vicepresidente de Banca Corporativa en Banco Continental Panamá S.A., vicepresidente de Banca Institucional y Corresponsalía, gerente general y tesorero de Norfolk and Hampton Bank, Gran Caimán. Fue tesorero de Banco de Colombia S.A., fue analista de crédito en Chase Manhattan Bank, Panamá. Ha sido director de la Bolsa de Valores de Panamá, director fundador de Profuturo, presidente de la Fundación Interamericana para el Desarrollo de Mercados de Capitales, presidente de la Asociación de Agentes y Vendedores de Valores de Panamá, director de Arrendadoras Unidas, Leasing, vicepresidente y fundador de Valle Verde Desarrollo Forestal, director de Inmobiliaria Albrook S.A., Albrook Mall y fundador del Panama Jazz Festival. Actualmente es director suplente de la Asociación Bancaria de Panamá y miembro de las juntas directivas de Petroterminal de Panamá y Cable & Wireless Panamá. Bueno, bienvenido a Fórum. Javier Enrique Carrizo Esquivel es un reconocido profesional, como hemos visto, de la banca con más de 40 años de experiencia en el sector financiero y actualmente lidera la gerencia general de la principal entidad bancaria del país, el Banco Nacional de Panamá, organización que cuenta con 89 sucursales estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de todo el país. 3.500 colaboradores, 300 cajeros automáticos y una serie de canales virtuales de atención como billetera electrónica nacional y banca móvil, entre otros. Veamos a continuación un interesante mensaje del Banco Nacional y vamos de inmediato también con Javier Carrizo, que nos va a dar su exposición y su charla en el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que necesitábamos complementar esta charla que tuvimos ya con el señor Amaury Castillo y entender un poco el rol del Banco Nacional de Panamá en lo que va a ser en esta reactivación económica y la expectativa que hay con todos estos préstamos blandos, con estas líneas y con estos préstamos, entre ellos el BID, con más de 300 millones de dólares. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muy amable. Es un honor dirigir a una institución como Banco Nacional, que fue fundada en 1904. Yo siempre digo que el Banco Nacional es apenas unos meses más joven que la República. Y nos honra dirigir esta institución con 3.500 colaboradores comprometidos con el destino de Panamá. En estos momentos duros, de grandes retos para Panamá, creemos que podemos aportar mucho al país y seguir aportando como hemos hecho desde su fundación. Nosotros entramos al banco en julio del 2019 con 3 pilares fundamentales en mente. Lo que hemos llamado Su Majestad el Cliente, los colaboradores y siempre una filosofía de una mejora continua. Detectamos que el banco a través de los años ha sido muy bien manejado. Hemos contado con grandes gerentes. Sin embargo, requería todavía un proceso más rápido en tecnología. Notamos que a pesar de que tiene las tasas más bajas del mercado, a veces se iban a otras instituciones por la lentitud del banco. Entonces el banco está en un proceso constante de avance tecnológico, lo cual en estos momentos es fundamental. Entramos en un mapa estratégico y que nos llevó a hacer cambios estructurales. La junta directiva del banco hace muy poco aprobó la creación de una nueva estructura del banco en el área de riesgo, el riesgo integral, riesgo y cumplimiento, lo cual siempre son buenas noticias para el regulador, que incluye cumplimiento, ciberseguridad, control interno, manejo de data o big data y administración de crédito.
el Banco Nacional siempre ha mantenido un primer lugar en las carteras agropecuarias. Sigue siendo segundo en número de activos en Panamá y en números de depósitos. Cumple ahora un rol fundamental. Como pueden ver en esta gráfica, las carteras crediticias están muy bien distribuidas, tanto en el sector financiero como en el sector corporativo y de consumo. El crecimiento el año pasado de la cartera de préstamos residenciales fue importante. Llevábamos un ritmo que rompimos el récord en diciembre del 2019. Se procesaron 515 hipotecas por 32 millones de dólares, cuando el mes que más hipotecas hemos procesado en la historia del banco eran 388 hipotecas por 21 millones. Eso nos tenía muy entusiasmados y llegamos a la feria de Acovir con un equipo muy comprometido de profesionales y cubrimos la feria y tuvimos el 43% de las aprobaciones, lo cual llevábamos un ritmo muy interesante para el sector construcción y estábamos muy contentos con los resultados que íbamos llevando hasta que agarró esta pandemia al mundo desprevenido. Pero Banco Nacional afortunadamente estaba preparado. Tenemos una liquidez muy por encima del promedio del sistema bancario por su propia naturaleza. Si vemos algunos números, total de activos, en junio, recordemos que la pandemia se declaró en marzo, en junio todavía llevamos 3.800 millones arriba del año pasado. Eso en parte es porque en el mes de abril el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas salió a los mercados internacionales en un momento muy apropiado. Fue el primer país en ir a los mercados a levantar 2.500 millones de dólares. Esos fondos quedaron depositados en Banco Nacional y están siendo utilizados en todos los programas de ayuda, en el soporte presupuestario del país en estos momentos en que los ingresos por impuestos y tributos han caído. Entonces fue muy apropiado el momento en que se fueron a levantar esos fondos. La utilidad acumulada del banco, a pesar de que hicimos una reserva de 24 millones de dólares adicionales por la situación que están pasando las carteras de crédito, todavía terminó 2.8% arriba de lo presupuestado, lo cual nos llena de mucho orgullo. El comportamiento de depósitos de ahorro, creo que el superintendente dio un pantallazo sobre los activos del centro bancario, pero llama la atención que de enero a mayo de este año los ahorros en Banco Nacional habían crecido casi 100 millones de dólares. Y en parte es también porque se cerró la economía en marzo y abril y creo que el panameño estaba más consciente. Primero no tenía dónde gastarlo, es la cruda realidad, pero está muy consciente de proteger sus ahorros ahora en estos momentos de incertidumbre y buscan en el Banco Nacional la seguridad que le brinda un banco de 115 años de existencia, que es de todos los panameños. Si ven las gráficas, los comportamientos, en los préstamos de consumo se mantuvo bastante flat, mientras en la industria tendió a la baja. En el tema hipotecario también, como mencioné, el banco muestra una alza porque ya llevábamos, por todo este movimiento que llevábamos, el momentum que llevábamos en diciembre y los primeros 3 meses del año, habían más de 200 millones en hipotecas aprobadas que fueron siendo desembolsadas. El banco se mantiene ahora en 3 frentes importantes para el país. La primera línea de acción es un tema que el mismo presidente Cortizo ha estado muy enfocado en empujar lo que le llaman banca de oportunidades, que estaba desde el principio en el plan de gobierno, que es el apoyo al pequeño empresario.
recordemos que más del 58% de los empleos en Panamá son informales. Y se requería de un apoyo a todos estos empresarios jóvenes, emprendedores, que no tenían dónde buscar ayuda. Este plan de banca de oportunidades que empieza con 20 millones de dólares, liderizado por AMPYME y el que va a ser ejecutado a través del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros, son préstamos de 2.000 a 5.000 dólares en los sectores agropecuario, agroindustrial, artesanía, tecnología y turismo. Hemos puesto a disposición en el Banco Nacional 22 sucursales que podemos ver en pantalla. Casa Matriz, Río Abajo, Villalucre, Chepo y Chanis en Panamá, Panamá Oeste en Chorrera, Colón en Sabanitas, Darién en Metetí, en Coclé tenemos 3 sucursales, Aguadulce, Peronomé y Antón, Herrera, Chitré y Ocú, en Los Santos, Las Tablas, Macaracas, en Veraguas, Plaza Banconal y en Santiago, y la de Santiago Centro, Changuinola, en Bocas del Toro, y en Chiriquí tenemos 4 sucursales que ven San Félix, La Concepción, Doleguita y Volcán. Estas sucursales van a estar recibiendo a los aplicantes para el programa de banca de oportunidades que pasan a través de AMPYME, donde son certificados y vienen con una certificación a la sucursal. El banco entrenó más de 185 personas para atender este programa que debe empezar el próximo lunes 3 de agosto. La segunda línea de acción, el programa de protección de la economía, de los empleos, el tejido productivo, le llama el BID, que es con el Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un programa de 300 millones que este año empieza con 150 millones a tasas bajas para las pymes, que creo que me querías preguntar, y que va a ser distribuido. Aquí Banco Nacional actúa como un banco de segundo piso. ¿Qué significa esto? Que el banco distribuye a través de otras instituciones que tenemos aquí en pantalla para que llegue lo más pronto posible a las pequeñas y medianas empresas del país. Si lo hubiéramos dejado solamente en Banco Nacional, hubiera sido quizás un cuello de botella y no hubiera tenido la efectividad de llegar a los sectores comerciales y agrícolas donde el BID quiere llegar para ayudar al tejido productivo de Panamá. Y teniendo en mente que lo principal es la protección de los empleos y la sobrevivencia de estas empresas. Entonces, si vemos en pantalla, tenemos los bancos que van a participar, las 6 cooperativas y las financieras que llegan a estos sectores. Se va a estar anunciando con los números de contacto, los emails, etcétera, y esto debe estar muy pronto en ejecución. Tan pronto como la próxima semana, ya se están terminando. Fue aprobado el fideicomiso en Consejo de Gabinete, fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Nacional primero y está en los términos finales del reglamento de crédito. La tercera línea de acción es el Programa Nacional de Estímulo Crediticio y de Liquidez, en el cual ha participado en la parte de la línea de liquidez la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional, que es para proveer una línea de liquidez como prestamista de último recurso en caso de que la banca necesitara un estímulo inmediato. Y eso le llaman Lender of Last Resort o prestamista de último recurso, que el Fondo Monetario ha estado por años interesado en que se estableciera en Panamá. Esos son 500 millones de dólares. La segunda parte del fondo de estímulo crediticio, que deben ser otros 500 millones, fondos que están viniendo del MIGA, del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones del Banco Mundial, a través del Banco Nacional, que también se incorpora a este fideicomiso para proveer a los bancos, una vez se hablan los bloques económicos
de fondos en caso de necesitar que estimulen la economía del país. Y aprovecho para felicitar al colega Banismo, que anunció con éxito ayer una emisión de 400 millones en los mercados internacionales a 7 años y dejó muy claro que estos fondos son para Panamá, para apoyo del estímulo económico del país. Y dicho eso, quiero darte una primicia. En la mañana de hoy, el gabinete aprobó al Banco Nacional de Panamá la emisión de bonos en los mercados internacionales por hasta $1.000 millones. Sería la primera vez que el Banco Nacional, en sus 115 años de existencia, iría a los mercados internacionales para accesar fondos que van a fortalecer la liquidez del banco, ayudar en el estímulo económico y apoyar al propio Estado en un ambiente en que hemos visto la baja de impuestos y de tributos y que se necesitan para el funcionamiento del país. Eso fue una gran noticia, la aprobación del gabinete. Eso debe, en su momento, los detalles serán dados por los bancos de inversión que tienen el mandato, que deben ser las próximas 24 horas, por lo cual una vez tengamos los detalles, se lo haremos saber. Sería entonces 2 bancos y entiendo que hay otro banco accesando a los mercados y Panamá está siendo bien visto por los mercados. Eso es una muy buena noticia. Cuando nos enteramos del éxito que tuvo Banismo, fue un motivo de felicidad para todo el sistema bancario. Eso quiere decir que Panamá goza de la credibilidad de los inversionistas y tenemos la oportunidad de accesar los fondos en el exterior que tanta falta le hacen al país en este momento. El programa de alivio financiero en Banconal empezó desde muy temprano, antes de que existiera la ley, con la asociación bancaria y con el concurso de la Superintendencia de Bancos, que participó también de forma voluntaria. Vio cómo los bancos de forma voluntaria se acogieron por solicitud del presidente de la República a un programa de moratoria que luego la Asamblea reconfirmó mediante una ley e incluyó a financieras y cooperativas que no estaban en el programa original, pero avanzó el banco. Nosotros, si pueden ver en esa gráfica, de letra muy chiquita, hemos modificado más de 16.000 préstamos por $534 millones. Eso porcentualmente, apenas casi el 13%, es bajo en comparación con el sistema financiero porque la naturaleza de la cartera del Banco Nacional, perdón, se me adelantó acá, es de descuento directo. Creo que es acá, perdón, vamos aquí. Por descuento directo, lo cual hace que el monto de préstamos modificados sea menor. Por último, me habían pedido que comentara un poco sobre la realidad, la perspectiva de la Caja de Seguro Social. Nosotros como Banco del Estado y Banco de la Caja de Seguro Social estamos muy preocupados por el futuro del sistema de jubilaciones y queremos aportar en lo más que podamos con nuestras ideas y tenemos una constante comunicación con la administración de la Caja de Seguro Social. Sabemos, y siempre, como lo hemos dicho, sabíamos que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte iba en decrecimiento. Y es sencillamente porque el número de jubilados cotizando ha ido en caída desde hace varias décadas. En los 70 estaba en 17 cotizantes por jubilado. Hoy llega escasamente a 2.3 cotizantes por jubilado en el programa de beneficios definido. Entonces sabíamos que este programa se iba a extinguir
ya empezó a dar déficits. ¿Okay? Y nosotros le hemos sugerido diferentes acciones. ¿Por qué? Porque la Caja de Seguro Social impacta todo el sistema financiero de Panamá. Y sabemos, el presidente ya llamó a un diálogo nacional que pronto va a estar convocando. Nos reunimos con la directiva de la Caja y el presidente hace más de 2 meses ya para analizar la situación y ver las diferentes alternativas. Nosotros siempre le sugerimos, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tiene los activos. Lo que le falta es hacerlos líquidos. Tiene activos líquidos por alrededor de 300 millones. Entiendo que la administración logró transferir de un superávit del Fondo de Administración otros 250 millones, pero los pagos anuales son de 2.000 millones. Entonces se han caído los recaudos. Al igual que se han caído la recaudación de impuestos, los recaudos de las cuotas obrero patronal, con más de 270.000 desempleados, obviamente se tenía que caer. Y nosotros le recomendamos, ellos mantienen una posición en bonos globales, que son bonos de la República de Panamá, que hoy en día, de venderlos, generarían una posición de 500 millones, generarían hoy en día más de 100 millones en utilidad. Entonces, es una forma de hacer líquidos activos mientras se busca una solución permanente al programa de invalidez, vejez y muerte. Y digo esto porque nosotros en Banco Nacional manejamos el fondo fiduciario, que es un fondo por 1.300 millones que son para cubrir los déficits, básicamente. Y es muy clara la ley 51 de la Caja, que les dice que deben presentar al Banco Nacional un informe de la Junta Técnica Actuarial que certifique los déficits. Una vez eso se presenta, el Banco Nacional debe jalar del fondo fiduciario y cubrir ese déficit. Ya ese déficit entre el 2018 y fue creciendo en el 2019 por 249 millones, son casi 300 millones, que ya una vez se presente ese informe, el banco tiene que jalar de este fondo y cubrir, pero todavía eso no corrige el problema estructural de las jubilaciones. Nosotros tenemos un video al final, pero si quieres... vamos a ver el video y veamos el video, después vamos a las preguntas. Sí. Estamos haciendo historia, dando ejemplo de solidaridad, esfuerzo y trabajo en equipo. Así es Panamá. Y junto a este gran país está la familia de Banco Nacional de Panamá, hoy más comprometida que nunca con el crecimiento de la sociedad, dando lo mejor de sí, llena de entusiasmo y dedicación, porque creemos en ti y en tus ganas de progresar. Por eso seguiremos, como lo hemos hecho por más de 115 años, cimentándonos como el motor de la economía nacional. Juntos saldremos adelante. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Bien, muchísimas gracias por su exposición. Voy a tratar de hacerle, no sé si es una pregunta o voy a tratar de hacer alguna inquietud que pudiera tener el pequeño, el mediano, el empresario que nos está viendo en estos momentos, porque creo que desde un principio a nivel financiero hubo buenas noticias, se consiguió, fuimos de los primeros países que salimos a conseguir una línea de crédito de 2.500 millones, que como bien dice, pues está en el banco. Entendemos que el Banco Nacional de Panamá va a ser un banco de segundo piso, un intermediario, por decirlo así, sobre estos préstamos que ha dado el BID, estos préstamos blandos de 300 millones de dólares. Hay una serie de, digamos, noticias positivas. Salió esto de Banismo, que obviamente ha sido una buena noticia porque reafirma la solidez que tiene el banco y la confianza que hay en el sistema financiero internacional. Sin embargo, si uno conversa con empresarios de pymes, el del taller, el que tiene un salón de belleza,
necesitan respuestas como un poco más concretas e inmediatas. Entonces, entendiendo todo el proceso que lleva esto, de poder, como quien dice, aterrizar todos estos préstamos y llevarlos a la práctica, ¿qué respuesta tendría para esas personas? ¿En qué momento pueden acceder ya a sus bancos y decirles, necesito un préstamo para empezar a operar? Porque han pasado 4 o 5 meses. Hay un tema de flujo importante en las empresas pequeñas que necesitan respuestas un poco más inmediatas. Bueno, el programa de Banca de Oportunidades, que es para el microemprendedor, empieza ya el lunes. Eso significando que el lunes pueden ir a su entidad bancaria. Tienen que ir, se van a acercar, ahí se le va a guiar a AMPYME, tienen que pasar una corta capacitación y una certificación que debe llevar su plan de negocios, y AMPYME emite una certificación y los bancos, tanto Banco Nacional como la Caja de Ahorros, entonces proceden a desembolsar. Para las pymes, ya está, como dije, en la recta final, debe ser, espero, la próxima semana, pues ya el fideicomiso fue aprobado, estaba en revisión el contrato de préstamo final con el BID. La representante del BID en Panamá, Verónica Zavala, me dijo la semana pasada, apenas esté listo, desembolsamos el cheque. O sea que eso debe ser en una semana. Y ya está, y estaremos publicando todas las instituciones que acabo de proyectar para que se acerquen a ellas, que son las que van al final del día a tener los dineros para prestar. Como dije, tratamos de hacerlo a través de muchas instituciones para que no se convierta en un cuello de botella. Claro. Hay cientos, miles de empresas, sabemos que hay desesperanza, pero también hay muchos bloques económicos que no han abierto. Entonces, se puede ir avanzando con todo el proceso de crédito, del análisis, y una vez que abran estos bloques estén listos para desembolsar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal y bueno, ya creo que tenemos respuestas más concretas de que a partir de la próxima semana se pueden ir haciendo esos acercamientos. Apenas se publique, que debe ser una semana, cuando mucho. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el tema del Fondo de Estabilización de Crédito? ¿Cómo van a trabajar esos créditos y si están dispuestos a apoyar a estos bancos en un momento dado para que los préstamos se empiecen a mover? El fondo de estímulo. Sí. Sí, claro, cómo no. Nosotros inicialmente, en conversaciones con la Superintendencia de Bancos y el MEF, pensamos en un fondo estrictamente de liquidez, que era liquidez de emergencia. Cuando esto arrancó, que los mercados internacionales se empezaron a secar por la incertidumbre que había, inmediatamente la Superintendencia contactó al MEF y a nosotros para poner en acción un fondo de emergencia de liquidez, en caso que un banco necesitara que se fueran perdiendo depósitos o no pudieran cumplir con sus obligaciones en un momento dado. Eso afortunadamente no pasó. Y como has visto, la gráfica y los depósitos inclusive de ahorro han subido un poco. ¿Okay? Es que tampoco hay actividad económica donde prestar la plata. Acuérdense que los bancos prestan la plata de los depositantes. Cuando se empiezan a abrir los diferentes bloques, esperemos que haya una demanda grande de crédito para que se estimule la economía. Entonces decidimos, por ahora, dividir el fondo en dos. 500 millones para liquidez y 500 millones para el estímulo crediticio a aquellos bancos que vayan a prestar ya a más largo plazo. Y son préstamos a 3 y a 5 años. Este fideicomiso que va a manejar el Banco Nacional le daría a los bancos que así lo requieran. Está claro que de haber más necesidad de estímulo crediticio que el de liquidez, o sea, porque el de liquidez es a muy corto plazo, es a 6 meses, el otro ya es a 3 y a 5 años. Si los bancos requieren prestar ya a más largo plazo, entonces vamos a ir dirigiendo los fondos de la porción de liquidez hacia el estímulo crediticio, que realmente sería lo ideal. Sería lo ideal, para que toda esa plata entre a la economía, a los sectores productivos y podemos revivir la economía nuevamente. Bueno, muchísimas gracias al señor Javier Carrizo, nos ha dado esa primicia, no sé si quiere volver a comentar la primicia y los beneficios que va a tener esto para Panamá, porque creo que es importante. A mucho orgullo, a nombre de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, que estudió muy cuidadosamente este paso de salir a los mercados internacionales a levantar fondos. Hoy fue aprobado en Consejo de Gabinete el hacerlo. Nosotros debemos, como el banco emite valores del Estado,
Claro. requiere la aprobación del Consejo de Administración. Entonces, pronto los bancos estructuradores, el banco de inversión, podrán anunciar a los mercados que el banco va a salir a buscar estos fondos y sentimos que va a haber mucha demanda, mucho apetito por este papel del Banco Nacional de Panamá, por ser su primera vez en 115 años. Y qué mejor momento que ahora que se va a necesitar más. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias al señor Javier Carrizo del Banco Nacional de Panamá, también a Mauri Castillo de la Superintendencia de Bancos. Gracias a estos dos expositores y ustedes también que nos han acompañado en esta quinta edición de Fórum. Esperamos que a través de estas exposiciones hayan podido tener un poco más claro cómo va a ser esta reactivación económica y también cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos en el sistema financiero panameño. Será hasta una próxima oportunidad. Fue presentado por Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infovoz y su billetera electrónica nacional Ven, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.